Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentramos en uno de los casos más turbios de la historia peruana, el asesinato de Luis Banchero Rossi, un hombre de éxito, un imperio empresarial y un final envuelto en un halo de misterio que aún hoy, décadas después, sigue fascinando e intrigando. Un misterio que, como veremos, nos lleva desde las altas esferas de la sociedad limeña hasta los oscuros recovecos de la historia con la sombra de un fantasma del pasado nazi planeando sobre todo el asunto. La pregunta que nos ronda es, ¿pudo un espectro de la guerra dictar el destino de un magnate al otro lado del mundo? Para empezar a desentrañar esta compleja trama, primero debemos comprender quién era Luis Banchero Rossi. Imaginen el Perú de 1972, una nación vibrante en pleno auge económico. Banchero era en ese momento un empresario de renombre, el auténtico rey de la industria pesquera, un hombre que había construido un imperio desde la nada. Exacto, un hombre hecho a sí mismo, pero su éxito y su influencia, como a menudo ocurre, también le granjearon enemigos. Y en la madrugada del Año Nuevo de 1972, su vida se truncó de forma brutal. Su cuerpo fue hallado sin vida en su finca de Chaclacayo. La escena del crimen, según los informes, era espeluznante. Banchero había sido golpeado a puñalado. Y un detalle que desde el principio inquietó a los investigadores, fue atado después de muerto. Un detalle macabro que sin duda siembra la duda desde el primer momento. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de atar a la víctima después de haberle quitado la vida? Pareciera un intento de enviar un mensaje, ¿no cree? Sin duda es un elemento que añade una capa extra de complejidad al caso, y ya desde el inicio la investigación se topó con contradicciones y pistas falsas. Las sospechas iniciales recayeron sobre Juan Vilca, un joven jardinero que trabajaba en la finca. Un sospechoso que, por lo que sabemos, no parecía tener la fuerza física para llevar a cabo un ataque tan violento. Es posible que Vilca actuara solo. Esa es la gran pregunta. Vilca era un hombre de baja estatura, mientras que Banchero era corpulento. Las dudas sobre la capacidad de Vilca para cometer el crimen en solitarios surgieron casi de inmediato, y a esto se suma el testimonio de María Eugenia Cesarero, secretaria de Banchero, y según se rumoreaba su amante, ella se encontraba en la finca la noche del asesinato y acusó directamente. Pero si mal no recuerdo, su testimonio también estaba lleno de incongruencias. Cierto, aunque Cesarego describió una escena violenta, quienes la encontraron en la finca tras el crimen la describen como extrañamente serena, tranquila, casi como si estuviera interpretando un papel. Y este comportamiento, como comprenderá, levantó suspicacias entre los investigadores. Y aquí es donde nuestro viaje al corazón de este caso se vuelve aún más intrigante mientras Vilca era juzgado y condenado a 20 años de prisión. Y Cesarego, sin cuanto las dudas sobre su culpabilidad y sobre la verdadera autoría del crimen seguían latentes. ¿Era posible que un simple jardinero actuando solo hubiera orquestado un asesinato tan complejo? ¿Qué se ocultaba tras la aparente frialdad de Cesarego? Las piezas del rompecabezas no encajaban. Con el paso de los años, una nueva teoría mucho más inquietante comenzó a tomar forma, una teoría que conectaba este brutal asesinato en Perú con los horrores de la Segunda Guerra Mundial y con uno de los criminales de guerra nazis más buscados, Klaus Barbie, la bestia de León. Una conexión escalofriante que nos obliga a preguntarnos qué relación podía haber entre un magnate peruano y un criminal de guerra nazi. ¿Cómo es posible que sus caminos se cruzaran en un punto tan lejano del escenario bélico? Para comprenderlo, debemos remontarnos a los años previos al asesinato de Banchero Barbie. Ocultándose bajo el nombre falso de Klaus Altmann, había encontrado refugio en Sudamérica, buscando escapar de su pasado, de la justicia internacional. Pero su sombra, como veremos, se extendía mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Es decir, que mientras Banchero construía su imperio en Perú, un fantasma del pasado nazi se movía en las sombras esperando su oportunidad. Y parece que esta oportunidad llegó en forma de una carta que, según algunos historiadores, habría sellado el destino de Banchero. Exacto, una carta que desvelaba la verdadera identidad de Klaus Altmann y que ponía a Banchero en una situación extremadamente peligrosa. Efectivamente, una carta que podría considerarse una bomba de relojería. En ella, Banchero y un empleado alemán llamado Herbert John confirmaban al famoso cazador de nazis Serge Klarsfeld que Klaus Altmann era en realidad Klaus Barbie, la bestia de León. O sea que Banchero tenía en sus manos pruebas irrefutables de la verdadera identidad de uno de los criminales de guerra más buscados. ¿Podría ser esta la razón por la que fue silenciado? Un intento desesperado de Barbie por proteger su secreto a cualquier precio. Es una teoría que cobra fuerza si tenemos en cuenta que tras la captura de Barbie en Bolivia en 1983 se encontraron documentos que lo vinculaban directamente con el asesinato de Banchero. Documentos dice. ¿Qué tipo de documentos? ¿Se hicieron públicos alguna vez? Lamentablemente, los detalles sobre esos documentos son escasos. Se habla de informes correspondencia. Incluso se menciona la existencia de testigos que habrían presenciado encuentros entre Banchero y Barbie. Pero hasta la fecha, la mayor parte de esta información permanece clasificada. Un velo de secretismo que no hace sino alimentar las especulaciones. Pero si damos por válida la teoría de que Barbie estuvo detrás del asesinato,
actuó solo o contó con la colaboración de otras personas. Recordemos que Vilca mencionó haber visto a otros hombres en la finca la noche del crimen. Cierto, y esa es otra de las grandes incógnitas del caso, la posible participación de otros individuos. Su identidad, sus motivaciones, son piezas del puzzle que aún faltan por encajar. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Trabajaban para Barbie? ¿O había otros intereses en juego, otros enemigos ocultos en la sombra? Un entramado complejo sin duda, pero más allá de la intriga policíaca, este caso nos lleva a reflexionar sobre un periodo histórico convulso. ¿Cómo era el Perú de principios de los 70? ¿Qué papel jugaba la élite empresarial en un contexto político marcado por la inestabilidad y la sombra de la dictadura militar? El Perú de aquella época era un hervidero de tensiones. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado había implementado una serie de reformas radicales, incluyendo la nacionalización de industrias clave, lo que generó un clima de incertidumbre y recelo entre las élites económicas. Podría ser que la muerte de Banchero, un hombre tan influyente en el sector empresarial, estuviera relacionada con este clima de cambios y luchas de poder. ¿Fue su asesinato un simple ajuste de cuentas o formaba parte de una trama mayor, una conspiración que buscaba desestabilizar el país? Es una pregunta que nos lleva al terreno de la especulación, pero no podemos descartar ninguna hipótesis. Lo que sí sabemos es que, tras la muerte de Banchero, sus empresas fueron nacionalizadas por el gobierno militar. Un movimiento que algunos vieron como una oportunidad para redistribuir la riqueza, mientras que otros lo interpretaron como una confiscación injusta. Exacto. La muerte de Banchero y la posterior nacionalización de sus empresas generaron un debate acalorado sobre el papel del Estado en la economía y sobre los límites del poder. Un debate que en cierto modo sigue vigente en la actualidad. La sombra de Banchero sigue presente en el imaginario colectivo peruano, no solo por el misterio de su muerte, sino por la huella imborrable que dejó en el mundo empresarial. Un legado que se entremezcla con la oscuridad de un pasado que se niega a ser olvidado. Y con la figura enigmática de Klaus Barbie, un personaje que parece sacado de una novela de espías, un criminal de guerra nazi que se refugia en Sudamérica, que teje una red de contactos en las altas esferas que se mueven en la sombra. Y que según todas las evidencias pudo haber estado involucrado en el asesinato de uno de los hombres más poderosos de Perú. Una historia que nos recuerda que la realidad a veces supera la ficción, ¿no cree? Sin duda, y que la verdad a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Una realidad que asusta, ¿verdad? Pensar que personajes como Barbie, figuras siniestras del pasado, pudieron encontrar refugio en nuestro continente y seguir operando en la sombra, extendiendo su influencia y sus tentáculos a tantos rincones. Así es, la sombra de la guerra se proyecta sobre este caso de una manera inquietante, la muerte de Banchero. Fue un ajuste de cuentas del pasado, un intento desesperado de Barbie por silenciar a aquellos que conocían su verdadera identidad. Las evidencias apuntan en esa dirección, pero como hemos visto aún, quedan muchas preguntas sin respuesta. La posible participación de otros individuos, el rol ambiguo de Cesarego, las motivaciones ocultas, demasiados cabos sueltos que nos impiden ver el panorama completo. Lo que nos lleva a la reflexión final de esta inmersión en el caso Banchero, en un mundo donde figuras como Klaus Barbie operaban en la sombra tejiendo una red de poder e influencias, ¿puede la verdad alguna vez salir a la luz? ¿Es posible hacer justicia cuando los hilos del poder se entrelazan con secretos tan oscuros? Preguntas que trascienden el caso de Banchero y nos interpelan a todos la búsqueda de la verdad, por compleja que sea, por dolorosa, que resulta es un deber que no podemos eludir. Y a veces la verdad no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas que nos atrevemos a formular. La muerte de Luis Banchero Rossi, envuelta en misterio y controversia, nos recuerda que la historia no siempre es clara, que las sombras del pasado pueden proyectarse sobre el presente y que la búsqueda de la justicia a menudo requiere mirar más allá de lo evidente. Nos deja con la tarea de seguir explorando, de conectar los puntos, de no dar por sentada la versión oficial y de recordar que en las historias más intrigantes a veces la verdad se esconde en la sombra. Hasta nuestra próxima inmersión les invitamos a seguir cuestionando, a seguir buscando, a seguir ahondando en las profundidades de los misterios que nos rodean, a no tener miedo de adentrarse en los laberintos del pasado, porque solo así podremos comprender el presente y construir un futuro más justo.